Bueno, bueno, estamos viendo acá que ya tenemos, ¿no es cierto?, en el código. Ya mostramos el diagrama de clases que está en otro video. Y ahora en la parte del código básicamente se muestra, ¿no es cierto?, el formato de entrada de una gramática. El formato de entrada de una gramática es este de acá. Todos los nodos que sean los terminales tienen que estar entre comillas, una simple comilla, y los que sean no terminales tienen que estar con, básicamente, entre signos de mayor y menor, ¿no es cierto? Para identificar, bueno, esto va a ser más que todo para tokenizar, eh, para la parte de tokenizar. Entonces, la gramática, la parte, bueno, de entrada de una gramática tiene que ser de esta forma, para poder identificar y tokenizar de una mejor forma. Ahora, el código, obviamente, solo funciona para los primeros y para los siguientes. O sea, la parte automática es para los siguientes y los primeros. Cada vez que nosotros hagamos, busquemos un primero, un siguiente de una gramática, o todos los primeros y todos los siguientes de una gramática, nos va a funcionar. Para la parte del TAS y de analizar una cadena, eso no, porque esto se hace de una forma manual, que ya lo vamos a ver más adelante. ¿Okay? El TAS se llena de forma manual. Se puede hacer de forma automática, sin embargo, traería más complicaciones. Bueno, sin ir más lejos, vamos a empezar. Este es el formato de entrada. Mi compañera Gabriela va a empezar explicando la parte de producción. Bueno, sí, tenemos el texto de producción, que, bueno, sabemos que una gramática está compuesta por diferentes producciones. Y, bueno, en el archivo del texto, cada línea representa una producción. Entonces, ¿por qué está compuesta nuestra clase de producción? Por un string que representa el lado izquierdo de la producción y un vector de strings que representa el lado derecho de la producción. Luego tenemos nuestras funciones. Tenemos getters y setters, get derecha, get izquierda, lo clásico. Y de ahí tenemos dos funciones importantes. Tenemos la que es read producción izquierda, que nos va a ayudar a identificar el lado izquierdo de la producción, y read producción derecha, que, bueno, nos va a ayudar a identificar el lado derecho de la producción. Como hemos notado, los nodos terminales están con los símbolos de mayor y menor. No, los nodos no terminales. Y los nodos terminales tienen comillitas. Entonces, para leer la producción, primero vamos a leer nuestra línea, nuestro string, hasta que encuentre el símbolo que abre nuestro nodo no terminal, que es ese, el de menor. Y de ahí vamos a irnos a la siguiente línea, que es sync no terminal, que es una función que nos va a ayudar a encontrar, a recorrer toda nuestra palabra, digamos, hasta encontrar el símbolo que va a cerrar nuestro nodo no terminal. Y va a devolver la posición en la que se encuentra este símbolo de mayor. Lo mismo con read derecha. Vamos a buscar dentro del string hasta encontrar eliminamos la parte izquierda de la producción. Y de ahí vamos a empezar a leer, bueno, lógicamente la parte derecha, ¿no? Entonces lo que vamos a hacer es, vamos a buscar, encontrar los no terminales y encontrar los terminales. Esto de la manera, esto identificando nuestros símbolos que identifican estos dos tipos de nodos, que es el de mayor menor para nuestros terminales y las comillitas para nuestros no terminales. Al revés, lo siento. Y bueno, nuestro operador para poder imprimir. Y ya. Bueno, una vez ya visto esto, vamos a introducirnos a la gramática. ¿Qué es una gramática? Una producción era esto, ¿no es cierto? Una gramática es un conjunto de producciones. Entonces, la parte de gramática vamos a tener un vector de producciones. Sin embargo, a la gramática también le hemos añadido acá otras cosas, como no terminales y los terminales. Que esto es más que todo esta parte de acá, ¿no es cierto? Para ir y trabajar con el TAS y para identificar los primeros y los siguientes de tales nodos. Ok, básicamente se setea la gramática, ¿no es cierto? Se pasa el nombre del archivo que queremos abrir, ¿no es cierto? Y usando las funciones que explicó mi compañera,
de reproducción izquierda y reproducción derecha, para cada línea de la producción, para cada producción se van a identificar los izquierdos y los derechos, y se van a ir añadiendo al vector de producciones, ¿ok? Se le pasa el nombre del archivo y se lee, ¿no es cierto? De esa forma. Ahora, la parte de mostrar gramática. Básicamente se muestra la gramática, como se puede ver acá, gracias al operador sobrecargado anteriormente. Los get terminales y no terminales, que son getters y setters de los no terminales y los terminales, ¿no? Ahora, acá hay una parte importante, que es llenar los terminales y los no terminales. Recordemos esos factores de acá, los no terminales y los terminales. Bueno, pues ahora aún están vacíos, hay que llenarlos, ¿ok? De acuerdo a las producciones que ya las tenemos identificadas y correctamente tokenizadas. Entonces vamos a añadir a los vectores, ¿no es cierto? Si encontramos esto de acá, por ejemplo, este nodo de acá, vamos a añadirlo a los no terminales, y si encontramos estos de acá, a los terminales. Básicamente, nuestros vectores no terminales y terminales al final quedan así. Estos son los no terminales y estos son los terminales de la gramática. Esto también se hace de forma automática. Print no terminales, que básicamente se muestran los no terminales como se ve acá, y el print terminales, que se muestran los terminales como se ve acá. Ahora, ¿qué más tenemos? Tenemos la parte ahora sí de get producciones. Esto lo vamos a usar para identificar los primeros y los siguientes, ¿no es cierto? Primeramente, se le pasa un string, un no terminal, un nodo no terminal, como este de acá. ¿Y qué va a hacer esto? Va a buscar, ¿no es cierto?, en la gramática, y va a devolver la parte derecha. Digamos, si le pasas el t, te va a devolver f y t, ¿no es cierto?, un vector. Si le pasas e', te va a devolver el vacío, ¿cierto? O te va a devolver también esa parte de acá, ¿no es cierto? Esta parte derecha. Ahora, el get primero. Tenemos un get primero y un get primeros. ¿Cuál es la diferencia? Que el get primero solo va a retornar un nodo primero, ¿ok? Un primero. Se le pasa un vector de primeros y un no terminal, ¿no es cierto? Digamos, yo quiero el primero de E, ¿no es cierto? ¿Qué me tiene que devolver? Me tiene que devolver solo esto de acá, solo esto de acá. El ID aún no, ¿ok? Solo va a devolver uno nada más. Entonces, y esto se va a ir añadiendo al vector, ¿no es cierto?, que se le pasa. Esto trabaja de forma recursiva, como se puede ver acá, ¿ok? Hasta encontrar un terminal, ¿no es cierto? Un nodo terminal. Ahora, la parte de get primeros, básicamente va a usar esta función de get primero y va a identificar todos los primeros de un no terminal. Digo, sí, de un no terminal. Básicamente va a hacer eso, y el print all primeros, que va a identificar todos los primeros de un nodo no terminal, ¿no es cierto? Se van a imprimir todos, ¿ok? Este de get primero solo te identifica los primeros de un nodo, pero este de acá te identifica todos los primeros, ¿no es cierto? El print, porque se imprimen todos los primeros, ¿ok? Ahora, el get siguiente es un poco más complejo, ¿no? Igual que el get primero, hay get siguiente y get siguientes, como se puede ver acá, get siguientes. Y igual hay print all siguientes, ¿ok? Primeramente, el get siguiente averigua, ¿no es cierto? Busca la parte derecha de la producción y vamos a identificar, ¿no es cierto? Por ejemplo, queremos el siguiente de T, ¿no es cierto? Los siguientes de T. En este caso solo va a ser un siguiente de T. El siguiente de T se va a identificar, ¿no es cierto?, mediante la primera regla o la segunda regla o la tercera regla. No es la primera regla en este caso es la segunda regla, ¿no es cierto?, porque su siguiente es otro no terminal. Entonces, su siguiente es el primero de acá. Entonces se va a ir buscando, ¿no es cierto? Se busca, ¿no es cierto?, en la segunda regla. Ahora tenemos una excepción en la segunda regla, que es qué pasa si el primero del no terminal que encontramos es un vacío. Si es un vacío, se va a aplicar la tercera regla, ¿no es cierto? Se va a aplicar la tercera regla. Se va a hacer que un vector auxiliar, ¿no es cierto?, que el siguiente de este no terminal va a ser el siguiente del de acá, ¿no es cierto?, de la parte izquierda. Como se puede ver acá, la parte izquierda. Ahora, la tercera regla básicamente es eso, ¿no es cierto? Ahora, el get siguientes va a identificar mediante un vector, usar la otra función, todos los siguientes de un no terminal. Y el print all siguiente se imprimen todos los nodos siguientes, como se puede ver acá. Todos los primeros, todos los siguientes. Ahora, mi compañera Gabriela va a explicar la parte del TAS. Ok, sabemos que el TAS es la tabla de análisis sintáctico. Y bueno, lo que va a contener nuestro TAS es un string, un vector de strings donde se van a almacenar los nodos no terminales
otro vector de string donde se van a almacenar los nodos terminales. Y por último, estamos implementando nuestra matriz, digamos, de producciones con 2 punteros. Ok, primero, el constructor del task. Lo que vamos a hacer es primero setear la gramática. Esto creando una gramática y vamos a, bueno, utilizar la función setGramática basándole el nombre del archivo para poder setear la gramática. Bueno, después vamos a llenar los terminales. Esto lo vamos a guardar en nuestro vector perteneciente al task, los no terminales de la misma manera. Vamos a agregar las producciones y ya. Bueno, y agregamos y quitamos el dólar y el vacío. Continúa, por favor, hasta la siguiente función. Bueno, eso es agregamos las producciones. Como se puede observar acá, se agregan de forma manual. ¿Ok? Se agregan de forma manual porque no es automático esto, la construcción del task. Tenemos nuestra función mostrar, que lo que va a hacer es mostrarnos la tabla. Y tenemos nuestra función que va a buscar una producción. Esto para poder hacer nuestro análisis. Que lo que va a pasar como parámetro es un nodo no terminal, que es el que se encuentra en la primera, que es uno de los que se encuentra en la primera columna del task, y el nodo terminal que se encuentra en la primera fila del task. Ok, vamos a agarrar y vamos a buscar nuestro string nt dentro de nuestros nodos, dentro de nuestro vector de no terminales. Una vez lo encontramos, vamos a retornar su posición. Lo mismo, nuestro string t dentro de los nodos terminales, lo encontramos, vamos a retornar su posición. Y bueno, al principio hemos declarado que x y y vale como -1. Esto en el caso de que esta producción no exista, obviamente no se va a cambiar su valor. Entonces solo va a retornar un constructor por defecto de producción, porque no existe esa producción dentro del task. Y en caso contrario, vamos a retornar dentro de la posición X y Y la producción que se encuentra en esa posición dentro de su task. Sí, como ya lo explicó, se puede ver, ¿no es cierto? Si le pasas, por ejemplo, este no terminal E y le pasas el terminal más, te va a devolver esa producción de acá. ¿Ok? Básicamente es la funcionalidad de eso, que se usa en el LL1. Es el que vamos a explicar ahora. El LL1 tiene una gramática y un task, ¿no es cierto? Se llenan, ¿no es cierto?, los terminales y los no terminales de la gramática para añadir los vectores. Se muestra la gramática en el constructor, luego se muestran los no terminales y los terminales, luego se muestran todos los primeros, luego todos los siguientes, y luego el task, ¿no es cierto? Se construye de forma manual, como ya indicó mi compañera, ¿no es cierto? Se construye de forma manual. Ahora, la parte de tokenizar entrada. Esa parte básicamente, ¿no es cierto?, tokeniza la gramática, ¿no es cierto?, usando obviamente las funciones anteriormente mencionadas, ¿no es cierto? Pero esta parte de tokenizar entrada va a añadir la entrada, básicamente, digamos, ¿no es cierto? Yo quiero añadir id más id, ¿no es cierto? ¿Qué va a hacer esto? Va a tokenizar esta entrada, este id, este más y este id. Obviamente les va a añadir las comillas, ¿no es cierto?, para que identificarlos como terminales, y los va a tokenizar y los va a añadir en una cola, Y en la cola es lo que se va a retornar, ¿no es cierto? Porque vamos a añadir esto, vamos a usar esto más adelante. La parte de analizar, que utiliza esta función de acá, del tokenizar entrada. Se tokeniza la entrada, ¿ok? Digamos, si yo quiero id más id, me va a devolver, en la pila va a ser de esta forma. Va a ser id, luego se tokeniza, ¿no es cierto?, el más, y también se tokeniza el id. Se va a tokenizar, por ejemplo, la entrada id más id, de forma normal, se va a tokenizar de esa forma, y en la pila cada uno de estos se va a hacer una posición, ¿no es cierto?, en la pila. Digo, en la cola. Ahora, el analizar usa una pila y una cola. La pila es para el análisis como tal, y la cola es para
¿no es cierto? Se tokeniza, ¿no es cierto? Y al final de la cola se añade el dólar y al comienzo de la pila también se añade el dólar. Ahora, mientras estén vacíos, se va a buscar, ¿no es cierto? Si son terminales, en caso se haya, ¿no es cierto?, unificación, se elimina, ¿no es cierto?, de la cola y de la pila. Ahora, en caso no sean terminales o no unifiquen, va a retornar falso en caso el buscar producción de acá, usando esa función de acá que explicó mi compañera, se va a buscar, ¿no es cierto? En la producción del TAS, digamos, del NT y luego del T, si le paso una terminal y el terminal. Y si esta producción es vacía, va a devolver falso, ¿no es cierto? O sea, por ejemplo, si yo le paso el E y el POR, el E y el POR es vacía su producción, no hay nada acá en el TAS. Entonces te va a devolver falso, ¿no es cierto? Porque es vacío. Entonces, si el tamaño es 0, es porque está vacío. El tamaño es 0 es porque está vacío, te retorna falso. Entonces, sería no aceptada, ¿no es cierto?, la cadena. Pero en caso te retorne, bueno, en caso sea diferente de 0, va a seguir, ¿no es cierto? Se va a ir básicamente invirtiendo, ¿no es cierto? Por eso es desde size, se busca en el lado derecho, ¿no es cierto? Pero se invierte, ¿no es cierto? Se invierten las producciones y se añaden a la pila. Y así se va a ir expandiendo, ¿no es cierto? Ahora, vamos a probar esto con una entrada, ¿no es cierto? Nuestra gramática es esta y vamos a probar con la entrada una simple, ID más ID. Se puede ver acá, es una cadena aceptada. Y acá se ha ido, ¿no es cierto? Ese es el procesamiento que ha tenido la pila y las producciones que se han buscado en el TAS, ¿no es cierto? Se imprimen acá. Y la cadena es aceptada. Vamos a intentar ahora con otra cadena, como puede ser la cadena, una más compleja, ¿ok? ID más ID por, abre paréntesis, ID. Recordemos que todo esto tiene que estar con espacio, si no, no lo va a aceptar. O sea, si está todo junto, va a identificar que todo eso todo junto, IDT es un terminal, ¿no es cierto? Y no, porque la cadena IDT no existe. Entonces, recordemos que tiene que ser de esta forma, ¿ok? Separado, ¿no es cierto? Por, digamos, ID. Estoy excediendo, creo. Ok, se puede ver esa parte de acá. Debería aceptarla. Se puede ver que es una cadena aceptada, ¿ok? Es una cadena aceptada. Y el procesamiento obviamente ha sido más largo para esto. Ahora, vamos a poner una que no debe aceptar. ID más ID, cierra paréntesis. No debe aceptar esta cadena. Se puede ver que es una cadena rechazada. Y ahí se puede ver que en el procesamiento de la pila ha tenido un error, ¿no es cierto? Un error de que este error básicamente sale, ¿no es cierto? En la parte del task, que es cuando es -1 y -1, que es una producción que no existe, no se encontró la producción, básicamente se devuelve error. Básicamente eso sería todo funcionamiento de nuestro programa, nuestro analizador L1. Vamos a detenernos aquí y bueno, gracias por escuchar.